¿Te imaginas entrar mañana al supermercado y descubrir que tu sueldo ya no alcanza ni para el pan? Lo que estás a punto de ver no es el guión de una película post-apocalíptica, es el efecto dominó que la crisis en Irán acaba de activar en tu bolsillo. Mientras el mundo mira las explosiones, el verdadero enemigo está silenciosamente estrangulando la energía que mueve tu vida. Prepárate, porque hoy vas a descubrir por qué tu estabilidad financiera pende de un hilo y qué pasos exactos debes dar para no hundirte con el sistema. Pon mucha atención, porque este es un análisis que los medios tradicionales no se atreven a tocar. Entre el ruido de los misiles y los discursos políticos, hay una verdad incómoda que nadie te está contando. Estamos ante una reacción en cadena que promete empobrecer a millones en tiempo récord. No se trata solo de geopolítica, se trata de tu cuenta bancaria. En este episodio, vamos a descifrar el código del colapso que viene y cómo navegar la tormenta económica más agresiva de nuestra era. Hoy no vamos a hablar solo de estrategia militar, sino de algo que te afecta directamente, tu bolsillo. La situación en Irán ha dejado de ser un conflicto regional para convertirse en el epicentro de una posible depresión económica global. Para entender por qué el mundo podría volverse pobre mañana, debemos mirar más allá de los titulares. Irán no es solo un país en el mapa, es el guardián de una de las arterias más vitales del capitalismo moderno. Cuando esa arteria se bloquea, el flujo de sangre, que en nuestra economía es el petróleo y el gas, se detiene. Y cuando el corazón de la industria global deja de recibir ese flujo, el cuerpo entero colapsa. Estamos viviendo un momento histórico donde la geopolítica y la supervivencia financiera se han fusionado. A lo largo de este video, vamos a desgranar cómo un conflicto en el Golfo Pérsico termina decidiendo si puedes permitirte llenar el tanque de tu coche o comprar carne para la cena. La interconexión de nuestros mercados es tan frágil que un solo error de cálculo en Teherán o Washington puede desencadenar una inflación que no hemos visto en décadas. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy es la hoja de ruta de una crisis que ya ha comenzado y que amenaza con cambiar las reglas del juego para siempre. Para entender la magnitud del desastre, debemos hablar del Estrecho de Hormuz. Imagina un pasillo estrecho por el que debe pasar casi el 20% del petróleo que consume todo el planeta cada día. Es un punto de estrangulamiento geográfico donde Irán tiene una ventaja estratégica total. Si Irán decide cerrar este paso, aunque sea por unos pocos días, el impacto sería similar a quitarle el oxígeno a un corredor en plena maratón. No se trata solo de que el petróleo suba de precio. Se trata de que los barcos cargueros que transportan desde componentes electrónicos hasta alimentos básicos quedarían atrapados o tendrían que buscar rutas alternativas extremadamente costosas. El costo del seguro de transporte marítimo se dispararía, y ese costo extra no lo pagan las navieras, lo pagas tú en el precio final de cada producto. Piensa en un plátano que viaja desde otro continente. Si el combustible del barco sube un 50% y el seguro un 200% debido al riesgo de guerra, ese plátano dejará de ser una fruta barata para convertirse en un lujo. Este es el primer paso hacia la pobreza generalizada, la ruptura de las cadenas de suministro. Ya lo vimos ligeramente durante la pandemia, pero un conflicto con Irán llevaría este caos a un nivel industrial. Las fábricas en Europa y Asia dependen del flujo constante de energía barata. Sin ella, la producción se detiene, los estantes se vacían y los precios suben por la simple ley de oferta y demanda. Irán sabe que tiene este botón de pánico en sus manos, y el simple hecho de amenazar con pulsarlo ya está haciendo que los mercados financieros tiemblen, encareciendo el crédito y frenando las inversiones globales. El petróleo es la base de prácticamente todo lo que ves a tu alrededor. No es solo lo que mueve tu coche. Es el fertilizante que se usa para cultivar el trigo, es el plástico de tu teléfono y es el calor de tu hogar en invierno. Cuando Irán entra en una fase de conflicto abierto con Occidente, el mercado del petróleo entra en pánico. Los analistas predicen que el barril podría superar fácilmente los $150, un nivel que destruiría el poder adquisitivo de la clase media en cuestión de semanas. Cuando la energía sube, se produce un efecto dominó imparable. El agricultor tiene que pagar más por el diésel de su tractor y por los abonos químicos derivados del gas natural. El transportista sube sus tarifas para no quebrar. El supermercado traslada esos costos al consumidor final. Al final de la cadena estás tú, viendo cómo tu salario, que sigue siendo el mismo, compra cada vez menos cosas. Esto es lo que los economistas llaman inflación de oferta,
y es la más peligrosa porque no se soluciona simplemente subiendo las tasas de interés. Es una escasez real de recursos básicos. Imagina que tu factura de electricidad se duplica mientras el precio del pan sube un 30%. Ese dinero extra que estás gastando en sobrevivir es dinero que dejas de gastar en otros sectores, lo que provoca que las pequeñas empresas cierren, aumentando el desempleo. Es un círculo vicioso de empobrecimiento que comienza en un pozo petrolero en el Medio Oriente y termina en tu cuenta bancaria vacía. La crisis de Irán es el catalizador perfecto para una tormenta inflacionaria que podría borrar años de ahorros de las familias trabajadoras. En tiempos de guerra y crisis energética, el valor del dinero cambia drásticamente. Tradicionalmente, el dólar estadounidense se ha considerado un refugio seguro, pero la situación actual con Irán es diferente. Irán ha estado trabajando activamente para desdolarizar su economía y ha encontrado aliados en potencias como China y Rusia. Si el conflicto escala, podríamos ver un ataque directo al sistema del petrodólar. ¿Qué significa esto para ti? Si el petróleo deja de negociarse exclusivamente en dólares, la demanda global de la moneda estadounidense caerá, provocando una devaluación masiva. Tu dinero, guardado en el banco, perdería valor real frente a bienes tangibles. Estamos hablando de una crisis de confianza en el sistema financiero global. Los inversores, asustados por la inestabilidad en Irán, retiran su capital de los mercados emergentes y de las bolsas de valores, buscando refugio en el oro o incluso en activos digitales, lo que genera una volatilidad extrema. Esta inestabilidad hace que sea imposible para las empresas planificar a largo plazo. ¿Quién va a abrir una fábrica o contratar a 1000 empleados si no sabe cuánto valdrá su moneda mañana o si podrá pagar la factura de la luz? El resultado es el estancamiento económico. Mientras los precios suben, la economía se detiene, un fenómeno conocido como estanflación. Es el peor escenario posible para cualquier ciudadano, ya que combina lo peor de una recesión con lo peor de la inflación. La crisis de Irán no es solo una guerra de misiles, es una guerra de divisas que amenaza con derribar los pilares de la estabilidad monetaria que hemos conocido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente se pregunta qué tiene que ver Irán con la produce gran parte de los fertilizantes nitrogenados del mundo, gracias a sus vastas reservas de gas natural. Si la infraestructura energética de Irán es atacada o si las sanciones impiden su exportación, el mercado global de fertilizantes entrará en un colapso total. Sin fertilizantes, el rendimiento de las cosechas en Brasil, Estados Unidos y Europa caerá drásticamente. Menos comida producida significa precios astronómicos en el mercado internacional. Ya vimos un adelanto de esto con el conflicto en Ucrania, pero Irán añade una capa de complejidad mucho mayor debido a su ubicación geográfica. Además, el aumento del costo del transporte marítimo, del que hablamos antes, golpea con más fuerza a los alimentos perecederos. Si un cargamento de grano se retrasa porque tiene que bordear todo el continente africano para evitar el estrecho de Hormuz, el costo del flete puede superar el valor de la carga misma. Esto no es una exageración, es logística pura. Los países más pobres serán los primeros en sufrir hambrunas, pero en los países desarrollados, el impacto se sentirá como una pérdida brutal de calidad de vida. Veremos estantes vacíos de productos importados y precios que cambian cada semana. La seguridad alimentaria mundial está ligada a la estabilidad de Irán de una manera que la mayoría de la gente no comprende hasta que es demasiado tarde y el precio del pan se vuelve prohibitivo. Vivimos en la era de la tecnología, pero incluso los chips más avanzados necesitan energía y estabilidad para ser fabricados y distribuidos. Un conflicto a gran escala con Irán interrumpiría las rutas comerciales que conectan las fábricas de semiconductores en Asia con los mercados de consumo en Occidente. Pero hay algo más profundo, la industria pesada. La fabricación de acero, aluminio y cemento requiere cantidades masivas de energía. Si el precio del gas y el petróleo se dispara por la crisis iraní, el costo de construcción y fabricación se vuelve insostenible. Esto significa que los proyectos de infraestructura se detienen, la construcción de viviendas se frena y el precio de los coches nuevos se vuelve inalcanzable para la mayoría. Estamos hablando de una desindustrialización forzada por los costos energéticos. En Europa, ya estamos viendo cómo algunas fábricas cierran porque no pueden pagar la factura del gas. Si Irán entra en una guerra total, este proceso se acelerará globalmente. Tu próximo ordenador, tu próximo coche o incluso la reparación de tu casa costarán una fortuna. La tecnología,
que solía ser cada vez más barata y accesible, empezará a encarecerse por primera vez en décadas. Esto reduce nuestra productividad y nos hace, colectivamente, más pobres. La crisis de Irán actúa como un freno de mano puesto a máxima velocidad en la economía global, provocando un choque que sentiremos todos, desde el ingeniero en Silicon Valley hasta el obrero en una construcción en Madrid o Ciudad de México. Ante este panorama tan oscuro, la pregunta lógica es, ¿qué podemos hacer? La primera regla para sobrevivir a un colapso económico es la información. Entender que el mundo está cambiando te permite tomar decisiones antes que la masa. En un entorno de alta inflación causada por conflictos como el de Irán, tener dinero en efectivo bajo el colchón es una receta para perder riqueza. Es fundamental considerar activos que mantengan su valor real, como materias primas o inversiones diversificadas que no dependan de una sola moneda. Además, la eficiencia energética personal se vuelve una prioridad. Reducir la dependencia de combustibles fósiles y optimizar el consumo en el hogar no es solo una cuestión ecológica, es una estrategia de supervivencia financiera. Otra clave es la reducción de deudas con intereses variables. En una crisis global, los bancos centrales suelen subir las tasas de manera agresiva para intentar frenar la inflación, lo que puede hacer que tus préstamos se vuelvan impagables. También es vital diversificar tus fuentes de ingresos. El mercado laboral va a sufrir transformaciones profundas, y aquellos que tengan habilidades digitales o conocimientos en sectores esenciales como la energía o la alimentación tendrán una ventaja competitiva. No se trata de entrar en pánico, sino de ser pragmático. La crisis de Irán es un recordatorio de que la estabilidad es un privilegio y que debemos estar preparados para un mundo donde los recursos son caros y la incertidumbre es la norma. La resiliencia económica personal será la diferencia entre quienes se hundan en la pobreza y quienes logren navegar la tormenta. Lo que está ocurriendo en Irán no es solo un conflicto lejano que ves en las noticias antes de cenar. Es el motor de un cambio estructural que está redefiniendo cuánto vale tu trabajo y qué puedes comprar con él. El mundo se está volviendo más pobre porque los pilares de la energía barata y el comercio libre se están desmoronando ante nuestros ojos. Pero ahora que conoces la verdad detrás de los precios y la geopolítica, tienes la ventaja de la preparación. Si este análisis te ha ayudado a ver el panorama completo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí seguiremos desglosando las verdades que otros prefieren ignorar. Déjanos un comentario con tu opinión. ¿Crees que estamos a tiempo de evitar este colapso o ya es inevitable? Tu participación ayuda a que esta información llegue a más personas. Y si quieres entender más sobre cómo proteger tus ahorros en tiempos de crisis, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo análisis, porque el conocimiento es la única moneda que no pierde valor.